Buenas noches, gracias una vez más por esta posibilidad que nos dan de compartir un nuevo tema. Saludos desde Cuernavaca, como director de Asesorías Empresariales Gamboa, pues muy feliz de esta nueva oportunidad. Después de una tormenta en la que pensamos que no íbamos a poder salir al aire, pero bueno, esa es la combinación del clima con la tecnología y afortunadamente estamos aquí con este gran obsequio que queremos hacer desde el conocimiento, desde la experiencia, con el experto que nos acompaña hoy. Quiero decir que normalmente y socialmente hacemos un alto y siempre presentamos al doctor, al ingeniero, al licenciado, pero por la trayectoria, por su capacidad humana antes que profesional, quiero decir que les presento a un extraordinario ser humano. Después de eso, les presento al licenciado Yuri Porras, quien es un verdadero experto en el tema de las tecnologías, todo lo que tiene que ver con este mundo y este reto que estamos enfrentando, en el cual somos parte, así no tengamos todas las competencias en el área. Así que, Yuri, buenas noches, gracias por este privilegio. Realmente es para nosotros un honor contar con usted como persona, pero también con su aporte profesional de esa extraordinaria capacidad, y creo que va a ser un rato, pues, que se nos va a hacer muy corto porque tengo muchas inquietudes y pues estaremos buscando plantear consultas que si no salen en el momento, posteriormente la gente las puede subir en redes y estaremos buscando la respuesta. Así que bienvenido y un gusto, Yuri. Muchas gracias, buenas noches a todos. La verdad es que es un gusto, Manuel. Muchas gracias por la invitación. El que se siente honrado soy yo de poder participar en esta sesión y que podamos conversar un rato acerca de tecnología y este tipo de cosas que es tan interesante. Muy bien, el tema de la tecnología pues venía empujando y ahora como que nos empujó un poquito más. Yo quisiera ver si podemos abrir con lo que significa este reto que es fundamental yo diría incluso no solamente en esta época, sino si asociamos esto al contexto en la historia de la humanidad, porque este cambio que estamos viviendo y acelerado por una situación muy difícil, creo que va a quedar marcado en la historia. ¿Cuál es el reto que tienen hoy las tecnologías y todo lo que ustedes saben en este acomodo, diría, pues del planeta en realidad? Sí, bueno, efectivamente, Manuel, esto que hemos enfrentado en estos últimos meses ha sido uno de los retos principales de nuestra generación, viéndolo en un contexto global, ya que, digamos, individualmente, los países, los grupos, las profesionales de cierto tipo de conocimiento han enfrentado durante su vida retos, pero este en particular es, digamos, más global, es un reto que estamos enfrentando como raza, como seres vivos actualmente, y ese tipo de reto tiene unas connotaciones diferentes por la globalidad, por lo que ha significado en el cambio de costumbres de un momento a otro, que nos ha obligado a tener que innovar, a tener que modificar hábitos que veníamos teniendo desde hace muchísimo tiempo, desde que empezamos a socializar. Este reto ha impactado la forma en que el ser humano socializa, y toda la economía, las cadenas productivas han estado basadas en la forma en que el ser humano convive. Y al ser un escenario donde se quiebra completamente ese supuesto fundamental, pues tiene un gran impacto y definitivamente a nivel personal, a nivel familiar, a nivel empresarial, a nivel país. O sea, vos ves que hay cambios en todos los niveles de interacción humana, y aquí es donde realmente tenemos que salir adelante con diferentes procesos. O sea, esto no es un tema que es esporádico y que con un parche lo podemos solucionar, sino que esto va a impactar realmente la forma en que vamos a continuar como seres humanos evolucionando y manteniéndonos, digamos,
evitando la extinción y problemas de ese tipo de llegar, digamos, con eventos como la gripe española hace 100 años, que fue otro evento que un montón de gente alrededor del mundo. Ahora estamos mejor preparados tecnológicamente en diversas áreas, pero aquí es donde viene lo interesante, digamos, la tecnología ha apoyado el tema médico, que es el área fundamental donde se tiene que apoyar en esta situación específica. Pero también, un segundo, voy a hacer una interrupción. Hablando de tecnología, ¿podríamos utilizar el audífono para superar algún ligero eco que está por ahí? Quizás creo que lo podríamos mejorar. A ver si intentándolo, porque hay un contenido ahí muy rico que no queremos perdernos. Entonces, vamos a ver. Creo que por ahí lo podemos superar. ¿Me escucha? Perfecto. ¿Qué tal usted? Magnífico, magnífico. Sí, le decía que la tecnología tiene que abordar diversos escenarios. Uno es el médico, donde hay realmente un avance en este campo, en muchos aspectos, y que eso nos ha permitido pues reaccionar diferente, tomar medidas, digamos, con tiempo, para que el impacto que tiene esto desde el punto de vista de salud se minimice. Sin embargo, hay otras áreas que debido a las decisiones de salud que se han tomado, se impactan también de una gran manera, como es la parte económica. Hay muchos sectores productivos que ahora están sufriendo la reducción a cero, o sea, no es ni siquiera que un porcentaje, sino la reducción a cero de sus ingresos, y que esto, digamos, es simplemente una llamada a reinventarse. Y eso la premisa es que la tecnología está ahí para que nos pueda ayudar en estos momentos de cambio, en estos momentos donde diversas industrias requieren de un relanzamiento, digamos, y hacer muy diferente a como las conocíamos. Entonces, para digamos, separar el contexto, digamos, yo creo que el reto está claro. O sea, tenemos una situación que se da a nivel mundial, que nos obliga a cambiar completamente nuestras costumbres y nuestras maneras de interacción. Y ahora, si le parece, podemos hablar un poco de las tecnologías que ayudan a que este proceso sea más llevadero. No te oigo, Manuel. Ahí. No. ¿Vos me escuchás? Estás en mute, según veo aquí. Ok, ahora sí me escuchan. Perfecto, perfecto. Para eso lo tenemos, para que me alerte el mute. Perfecto. Vamos a ver. Te decía que normalmente cuando los que no estamos en esto de tecnología, vamos a ver, los que no estamos en tecnología, no nos imaginamos que la tecnología esté dando vueltas. Hablaste del tema médico, hablaste del tema económico, y generalmente lo asociamos mucho a la parte tecnológica, TI, todo esto. Entonces el resto es gigantesco. Ya la tecnología venía evolucionando. ¿Qué veníamos haciendo independientemente de esta situación que está enfrentando el mundo? ¿Qué se venía haciendo ya en tecnología? Sí, bueno, habían 5 grandes áreas en las que se venía trabajando ya desde hace
bastantes años, y que todo este cambio se le denominaba o se acuñó un término para esto, que es la transformación digital. Entonces, si vos ves todas las empresas de tecnología que hay en el mercado, hablaban de cómo entrar a la transformación digital a sus clientes utilizando la tecnología. Y ese era como el santo grial digamos, de esta revolución que promovía la nueva tecnología. ¿Y cuáles son estas tecnologías que tienen que ver con la transformación digital? Bueno, la primera es la inteligencia artificial. Esto es un compendio de tecnologías que han ido avanzando a través de los años, como la visión, digamos, o sea, que una computadora pueda emular el ver ya sea una foto, un video, y que pueda detectar objetos, movimientos y pueda interpretarlos, de modo que sepa cuando en un video está viendo a alguien correr o cuando ve que un carro da una vuelta. Digamos, eso para nosotros son conceptos triviales de visión y asociación, pero para una computadora eso no es trivial, o sea, tiene que tomar de la forma en cómo se le dan o cómo se le hace la entrada de datos de un video, tiene que detectar ciertos patrones y establecer algunos lineamientos, digamos, debe haber algún algoritmo que le permita determinar qué es lo que está pasando en el video o qué hay en la foto. Describir una foto es algo que un ser humano da por sentado, o sea, explíqueme qué hay en la foto, hay un árbol, hay una persona jugando con una bola, para nosotros es trivial, pero ese tipo de cosas para una computadora no es tan trivial. Pero sin embargo, esa tecnología ha avanzado muchísimo y hay, digamos, los principales proveedores de ese tipo de tecnología ya están muy avanzados y en proyectos que están ayudando en aspectos que el ser humano ni siquiera podía. Digamos, el otro día veía una demostración de una investigación en China que están tratando de salvar el leopardo de las nieves, que es un animal bellísimo que está en peligro de extinción, y estaban tratando de determinar cuál era el hábitat del animal, pero para eso entonces tenían fotos satelitales y de drones que tenían que ver, digamos, dónde aparecía y cuáles eran sus movimientos. Entonces, pero te estoy hablando de 100,000, 200,000 fotos que para un ser humano es imposible analizarlas. Entonces, lo que hacían era que con este tipo de software analizaban las fotos y lo increíble es que en la presentación nos mostraban una foto y así en una pantalla enorme y nos decían, bueno, ¿dónde está el leopardo aquí? Y realmente no se veía nada. Pero en la computadora, con ese algoritmo de visión, había detectado dónde estaba. Y resulta que detrás de una piedra había una sombra muy sutil que se formaba y efectivamente había un leopardo ahí. Entonces, ese tipo de algoritmos hace que sean más eficientes y digamos, que un ser humano. Y tanto en la calidad de la interpretación del material como en la cantidad de material que pueden procesar. Y la inteligencia artificial, como te decía, es una serie de temas. Está esta parte de visión, está la traducción. Hay un servicio muy interesante que es un servicio digamos, como de intercambio, o sea, de llamadas, pero imagínate que nos llamamos, pero yo te hablo en italiano y vos me hablas en ruso. Entonces, este software lo que hace es que me escucha hablar en italiano, interpreta lo que yo dije, lo traduce al ruso y te habla en ruso. Entonces, podemos mantener una conversación independientemente del idioma que hablemos, y ahí hay varios componentes algorítmicos, porque uno es el que escucha mi voz e interpreta el texto. Otro es el que toma el texto y lo traduce a otro idioma. Y otro es el que toma ese texto traducido y lo convierte en voz para que la otra persona escuche.
Entonces está ahora muy famoso, digamos, la primera generación de los bots, que es más o menos esto, ¿verdad? Que es que yo puedo interactuar con un software que me responde las preguntas que yo le voy haciendo y podemos tener más o menos una conversación. Hay bots para reservar, bueno, ya no, pero cuando se podía, tiquetes aéreos, que me daba las opciones y me decía cuáles precios y en qué fechas y todo. Entonces, porque esas son preguntas muy sencillas, ¿verdad? Yo le digo, quiero ir a dónde quiere ir, en qué fecha, estas son las opciones, cuánto prefiere el vuelo más corto, el más barato, etcétera, etcétera. Pero los bots se están complicando para ya ir a una segunda generación donde ya yo interactúo en forma de conversación. Ya no es un tema de que yo digito algo y él me responde. Y lo interesante de esta generación de bots es que cuando ellos se dan cuenta, digámoslo así, en perspectiva, cuando ellos detectan que lo que yo le estoy preguntando como usuario, ellos no lo pueden responder, ellos tienen un menú de opciones para llevar entonces esa pregunta ya sea a una persona o a otro componente que conozca de ese tema. Entonces, ahí es donde se enriquece la interacción con los bots, porque entonces ya no es solo un software que responde 5, 10 preguntas, sino que ya realmente interactúa, detecta qué es lo que el usuario necesita y lo guía en las diferentes soluciones. Entonces, y todo en un proceso sumamente rápido, ¿no? Exactamente, exacto, que ese es el secreto. Entonces, sí ha evolucionado mucho este tema de la inteligencia artificial. Ahí es donde hay, y sobre todo lo que últimamente se ha llamado inteligencia artificial como servicio, porque, digamos, esto es, ¿y qué quiere decir esto? Que digamos, yo no tengo que implementar y tener una batería de servidores para poder atender a mis clientes, digamos, en un call center, por ejemplo, que el 80% de las preguntas las podría atender un bot. Entonces yo no tengo que instalarlo, sino que yo lo que hago es usar un servicio que existe en la nube y que yo personalizo para las necesidades propias de la empresa. Entonces, ya ¿eso qué quiere decir? Que el tiempo de implementación se reduce sustancialmente, porque ya ahora lo único que tengo que hacer yo es entrenar ese servicio, una instancia de ese servicio para que resuelva los problemas que yo tengo. Entonces, no hay inversión en hardware. El software ya está listo para empezar a ser entrenado. Entonces, el tiempo que invierto es un tiempo que siempre tuve que invertir porque yo tengo que personalizar el uso de ese algoritmo en mi negocio. Entonces, pero el otro tema, además de que se ahorra todo ese tiempo de implementación, es la escala a la que puede llegar. Por ejemplo, si yo hago una implementación local, si yo quiero tener un usuario, quiero tener 200 usuarios, tengo que tener el mismo servidor. O sea, el costo fijo de esa inversión es muy alto. Entonces, eso hace que no todas las empresas puedan aprovechar este tipo de tecnología. Mientras que como servicio, yo lo tengo ahí a la mano y pago por transacción. Entonces, no pago una implementación, sino que pago por el uso de ese servicio. Entonces, si le hago 0 preguntas, no pagué nada. Si le hago 10 preguntas, pagué por esas 10 preguntas y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que se conoce como inteligencia artificial como servicio, que es lo que está ahora, digamos, revolucionando todo el tema de la implementación muy rápida de este tipo de tecnología. Y las empresas cada vez van y van más hacia esto porque no es lo mismo tener un call center con 3,000 personas que atiendan el 100% de las inquietudes de los clientes, que yo tenga un call center con 50 personas y que el 80 o el 90% de las preguntas las responda un bot. Entonces ahí estamos hablando del primer concepto, que es la parte de inversión, la parte de eficiencia. O sea, y vas a ver que en todas las 5 tecnologías que vamos a hablar,
el componente importante es la eficiencia que logran las empresas y la reducción en la inversión que tiene para tener este servicio. Entonces, es algo que digamos, y es interesante porque la pandemia ha acelerado muchísimo la adopción de estas tecnologías. Ha hecho que las empresas tengan que hacer la transformación digital para poder sobrevivir. Ya no es un tema de que para mantenerme en el status quo de la tecnología y de mis competidores, porque digamos el mercado en ese sentido se movía relativamente lento. O sea, yo podía todavía con mi inversión, si yo era una empresa grande y consolidada, podía mantenerme, digamos, en ese nivel inicial por algún tiempo mientras adoptaba lentamente estas tecnologías. La pandemia hace que no podamos darnos ese lujo. Ok. Inteligencia artificial nos has dado un maravilloso ejemplo de cómo funciona. Hay otro concepto que surge en esta conversación, transformación digital. Ya se venía hablando. Entonces, viene la pandemia a acelerar la transformación digital de las empresas. ¿Cómo funciona esta parte en todo el cambio de los comportamientos sociales? Transformación digital, digitalizar una empresa, revisar su estrategia, hacer procesos eficientes, pero todos los seres humanos somos temerosos y ¿viene esto a ser desplazamiento humano? ¿Hay sustitución o hay mejor uso de los recursos? Esa es la pregunta más importante que existe en el tema de transformación digital. Y vamos a hablar de eso porque desde la revolución industrial han habido muchísimos cambios tecnológicos que han impactado un área laboral, una o varias áreas laborales que han tenido que, digamos, cambiar su modo de operación. Y trataba de recordar algún ejemplo y tenía que es anecdótico, pero hace muchísimos años, cuando se iluminaron las primeras ciudades, New York, Costa Rica, que San José fue una de las primeras, había un rol, una labor que era el farolero, digamos, así era como se le llamaba en España. El farolero lo que hacía era que en las noches, de entre 5 y 6 de la tarde, iba y encendía los faroles de las calles de toda la ciudad. Entonces, cuando viene la electrificación y viene el alumbrado público, ese rol ya no tenía razón de ser. Y simplemente esas personas no es que se sacan de la sociedad productiva, sino que aprenden otra cosa. Se redescubren, se reinventan. Y eso ha pasado en toda la historia de la humanidad cuando viene una tecnología diferente. Antes las tecnologías, digamos, cuando pasamos de la edad de bronce a la edad de hierro, lo que pasaba era que los pueblos que tenían la nueva tecnología invadían los otros y ganaban y entonces dominaban, subyugaban a los otros pueblos. Ahora la lucha es diferente. La lucha es cómo las personas que hacían un trabajo que se reduce al mínimo o a cero, se reintegran o se reinsertan en una sociedad productiva. Entonces, ese es un reto que tenemos. Pero la tecnología por sí misma no es que hace desaparecer los trabajos, sino que las empresas, y eso sí tenemos que tenerlo muy en claro, deben modificar la forma en que la persona, digamos, impacta el valor de la empresa. O sea, yo tengo que modificar el valor que yo significo para una empresa, porque hay cosas que ya van a ser más automáticas. Cuando vino por ejemplo, a principios del siglo pasado, el tema del ensamblaje en serie con Ford y toda esta innovación, muchísimos operarios tuvieron que reinventarse. Y vos no ves, digamos, en los gráficos de demografía, que cuando hubo un invento de estos, se murió gente, digamos. O sea, eso no es lo que pasa. La gente se reinserta a la economía aprendiendo otras cosas y surgen otras funciones dentro de las empresas y dentro de las organizaciones que les permiten seguir laborando,
pero ahora con un nivel diferente de responsabilidad. Entonces ya no van a hacer trabajo repetitivo, y lo que tiene que tener en cuenta la sociedad es que, ok, cuando llegue una máquina que hace lo que yo hago, yo tengo la responsabilidad de reinventarme, aprender otra cosa y darle valor a mi conocimiento previo, pero desde una perspectiva diferente. Hace un tiempo, para ponerte otro ejemplito pequeño, más modesto, hablaba con un amigo y le decía, si yo pusiera en mi currículum que yo programo en Turbo Pascal, que fue lo que yo aprendí en la universidad, no tendría trabajo. O sea, hace, no te voy a decir cuántos años, pero cuando yo aprendí Pascal, era el non plus ultra, era el lenguaje de programación en lo que se hacía todo. Y ya no existe, te puedo garantizar que no existe ningún programa en empresas de cierto tamaño que corran Pascal. O sea, ya ni siquiera podés encontrar un compilador en Pascal para agarrar tu programa y que funcione. Entonces, hay ciertas, digamos, ciertas áreas del conocimiento que la innovación o el aprender nuevas cosas está en su ADN. La tecnología o computación es una, o sea, y hemos tenido que aprender. O sea, imagínate hace 10 años que yo trabajaba en un área de atención de servidores y este tipo de cosas, y surge un concepto nuevo para nosotros en aquel tiempo que se llamaba la nube, hace 11 años. La nube, y la nube era que ya esos servidores que vos veías ahí ya no iban a existir, y era un tema arriba que no sabes dónde está, pero que ahora iba a funcionar de esa manera. Entonces, ¿qué nos toca? Ir a aprender cómo es que funciona la nube. Entonces, ya mi rol no era ir a instalar el software o ir a verificar, a configurarlo y que estuviera bien, sino aprovechar las capacidades de la nube para que las empresas pudieran, digamos, mejorar sus eficiencias, mejorar digamos, el retorno de la inversión que hacían en tecnología. Cambió completamente el panorama de inversión de las empresas. Y esto es por una innovación. Si por ejemplo, esto también pasa a nivel corporativo, por ejemplo, Microsoft en aquellos años era una empresa que vendía licencias, que era un negocio muy bueno, que se había consolidado el imperio a través de ese tipo de intercambio de propiedad intelectual, y de repente se le acaba el negocio. Entonces, Microsoft pudo haber dicho, no, ya somos grandes, seguimos vendiendo licencias, que eso es lo que sabemos, pero eso no fue lo que hicieron. Con una gran visión de los directores dijeron, esto nuevo es lo que va a regir el mundo de la tecnología en unos pocos años. Entonces, invirtieron un montón en poder preparar a la compañía para estar lista y empezar a vender nube. Y hoy, al día de hoy, ya está mitad y mitad. O sea, la mitad de lo que recibe Microsoft es por servicios en la nube y la otra mitad todavía por licenciamiento que todavía empresas tienen. Pero entonces, ahí viene la discusión tuvo que transformarse. Y es un gran ejemplo de una empresa de 130,000 personas que logre transformarse, y fue evolutivamente. Yo tuve la suerte de que en ese tiempo a mí me correspondió ser el primer rol que llevaba nube. O sea, yo era el único que hablaba de nube durante los primeros años. Entonces, eso me ayudó muchísimo a interactuar con gente de muchos países de la región, de un tema novedoso, y entonces, convencer no solo a clientes externos, sino internamente a los mismos compañeros de Microsoft, diciendo, esto es lo que viene. O sea, tenemos que movernos hacia esto porque la compañía está apostando por esa tecnología. Entonces, el tema de la transformación digital es un tema que hay que tomarlo con una perspectiva, con una moral muy alta, porque, o sea, no podemos evitar el decir o sea, no podemos decir, ok, esta tecnología no la vamos a adoptar porque quita empleos. Eso nunca ha sucedido
Y es una fuerza tan grande la innovación que no podemos hacerlo. O sea, al final alguien la va a implementar, no la podemos vetar de facto solo porque impacta un área, sino que lo que tenemos que hacer es reeducar a la gente para que esos roles empiecen a dar otro valor a las organizaciones. Eso es lo que me parece. Recapitulando, vamos a ver, nos has hablado de los grandes retos que tiene la tecnología, que de todas formas ya venían dándose y este proceso de la pandemia viene y empuja un poco. Nos hablaste un ejemplo maravilloso de inteligencia artificial y nos resumiste el tema de transformación digital. Todo suena muy bien desde la parte tecnológica, pero esto es como la unión de dos áreas importantes. Está la tecnología y mayoritariamente, pues, esto puesto al servicio de las empresas. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la aceptación o la realidad? Porque, digamos, de lo que escucho, lo ideal sería que conforme hay todo este avance tecnológico, pues las organizaciones vayan acoplándose, adaptándose, sensibilizando a la gente para esta incorporación de nuevas competencias, donde si ya yo no funciono como el contador de la empresa que hacía los documentos físicos, pues entonces me dedico a saber administrar un software. Exacto. ¿Cuál es la realidad empresarial hoy entre todo este avance tecnológico y la posición que tienen las empresas? Esa es la primera. Segunda, ¿están sentenciadas a morir quienes no se adapten? Mira, el estado actual es, digamos, ha sido así desde que tengo memoria, y es que hay empresas que son, digamos, muy, digámoslo en un tono, con una palabra y ahora le explico por qué. O sea, empresas que son valientes, digamos, en adoptar tecnologías nuevas, y valientes en el sentido de que voy a apostar por esto porque creo que este es el paso correcto. Hay unas cuantas empresas así, o sea, es un porcentaje bajo y son las pioneras, digamos, son las que se dan cuenta, y entre esas empresas hay de todo. Hay empresas muy grandes que se dan cuenta que tienen gente tomando esas decisiones, o sea, tienen gente que estudia las tecnologías y les presenta planes de adopción a estas empresas, porque no es fácil en una empresa grande tener una adopción grande, un cambio grande en la manera de actuar, pero que están, digamos, su economía está basada en aceptar los riesgos tecnológicos y diferenciarse. Entonces, eso las hace crecer. Entonces, hay empresas grandes de esas, hay empresas pequeñas o medianas que quieren surgir sobre otras y entonces quieren ser más competitivas y necesitan un diferenciador. O sea, si yo tengo una compañía que hace refrescos y compito con una que tiene 50 años de hacer refrescos y doy lo mismo, muy probablemente no voy a tener tanto éxito. Pero si yo tengo un diferenciador, ya sea en la parte productiva, en la parte de distribución, digamos, en cualquier aspecto de la empresa como tal o del servicio que proveen, entonces ahí sí puedo dar ese salto y convertirme en la empresa de elección en ese momento. Y lo vemos en muchos temas. O sea, hace unos años, recordarás que el iPhone era, bueno, antes del iPhone, el BlackBerry era el teléfono por excelencia. No se adaptaron muy bien a los cambios y vino iPhone. Y luego vino los teléfonos Android y vinieron los gigantes Huawei y todos estos, y Samsung, y empezaron a dominar un mercado ahí con innovación, o sea, con un concepto diferente. Y entonces este tipo de empresas, digamos, que buscan posicionarse por sobre los que están dominando el mercado, también son muy, digámoslo otra vez, valientes en la forma de adopción de tecnología. Pero la gran mayoría, empresas que están en su zona de confort, que tienen mercados cautivos, que son tradicionales, y tradicionales hay de todo, ¿verdad? Hay empresas familiares muy tradicionales, hay corporaciones muy tradicionales también, o sea, no quiere decir que porque es familiar es tradicional y viceversa. Entonces, estas empresas tradicionales no hacen el cambio hasta que sea inevitable.
Y esto es lo que se llaman hay una palabra en inglés que se llaman laggards, que son los que adoptan el cambio al final, cuando ya todo el mundo lo probó y se dio cuenta de que sí funcionaba. Entonces son que van más a la segura porque no tienen nada que arriesgar. Están en su zona, venden lo que tienen que vender, no les interesa complicar el asunto, viven bien. Entonces, estas empresas ahí van. Pero cuando viene una situación como estas, que desbalancea todo el equilibrio que existe, entonces estas empresas entran en pánico porque ahora cambió el status quo. Ya no tengo la zona de confort en la que estaba. Imagínate lo que es tener una empresa de turismo en este momento y no haber adoptado los cambios tecnológicos porque la gente venía y me compraba mis paquetes y todo, y ahora de repente no hay ingresos. Digamos, es un ejemplo muy drástico porque aquí, digamos, yo por lo menos no tengo una solución para decirte que ellos de qué manera pueden reactivar su economía. Aunque el otro día hablaba con un amigo y me decía, mira, estas empresas lo que deberían hacer es dar un servicio a la gente que está trabajando desde la casa, porque ahora hay una necesidad. La gente está trabajando desde la casa siempre y está encerrada. Entonces, que por lo menos el ambiente cambie un poco y, no sé, le alquilan una casa allá en otra zona, en una montaña. Entonces, arreglan bien el internet para que, digamos, sea factible trabajar desde ahí, pero entonces empiezo a tener un mercado que nunca había tenido, porque el turismo aquí en Costa Rica, por lo menos, se basa en la gente que viene de afuera. Pero un relanzamiento de ellos es, ahora proveemos paquetes para que la gente venga a trabajar desde su casa a esta casa. Entonces, o sea, no sé si eso resuelve, pero es una idea interesante de explorar y tiene que ver con cambios tecnológicos. O sea, tengo que fortalecer el tema de la conectividad para poder brindar ese servicio. Entonces, el tema es que este tipo de eventos que digamos, impactan tanto a diferentes sectores, aceleran esta transformación digital porque se convierte en una necesidad de supervivencia más que para mejorar digamos, su rédito, sus ganancias. Y la segunda pregunta que me decías, ¿están condenadas las que no adopten esto? Desafortunadamente es una probabilidad muy grande que así sea, porque el tema económico en el mundo, el impacto económico que esto ha tenido todavía no lo conocemos del todo, pero los hábitos de consumo de la gente han cambiado diametralmente. O sea, el tema es que ahora, he visto gráficos ahí en lecturas donde dice cómo ha variado en estos meses el consumo. Entonces te das cuenta de cuáles son realmente los productos de primera necesidad, o sea, los alimentos, las medicinas, ese tipo de cosas que necesitamos para vivir. O sea, esa no hay ninguna discusión que ese tipo de consumo se va a mantener. Pero digamos, salir a comer a un restaurante, que era algo normal en aquella vida que teníamos antaño, que nos acordamos, ya eso no es primera necesidad. Ahora nos tenemos que acostumbrar a cambiar ese tipo de hábitos, y entonces al cambiar los hábitos de consumo, las empresas y la oferta de servicios tienen que cambiar de la misma manera hacia esa dirección para reactivar diferentes ideas nuevas alrededor de servicios que se pueden dar producto de esta situación. Ok. Genial, un cambio radical. ¿Cómo se cruza con la medicina, la tecnología, sobre todo en todo este proceso y los nuevos aportes? Buenísima. ¿Hay una vinculación ahí directa? Claro, y es mi siguiente tema. Te hablaba de 5 tecnologías. La segunda tecnología que te quería conversar son las redes 5G, que hemos escuchado que ya vienen, que algunos ya la tienen,
Que las están satanizando en alguna forma también. Correcto. Ajá. Entonces, tenemos las redes 5G que, digamos, tratando de simplificar muchísimo, es una red telefónica móvil de una velocidad sin precedentes, digamos. O sea, es 10, 100 veces más rápida que la velocidad a la que estamos acostumbrados. Entonces decimos, bueno, ¿para qué? O sea, si ya tenemos videos por la telefonía móvil, ¿qué ganamos con que sea tan rápida? Bueno, resulta que este tipo de redes habilita escenarios como, bueno, para entrar en la parte de medicina que pensabas, telemedicina, o sea, pero ya de una manera más invasiva, por decirlo de alguna manera, o sea, porque tener una sesión como esta que tenemos y hablar de que me duele la cabeza y que ve que tengo roja la frente y eso, está bien, pero operar remotamente, o sea, eso estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? La conectividad que debe existir para que un cirujano pueda hacer una operación en un lugar y que un robot esté replicando sus movimientos en otro, tiene que ser completamente diferente a lo que conocemos hoy en día. Y las redes 5G prometen que las características de conectividad van a permitir escenarios como ese. Entonces, eso nos lleva a un aspecto que es la medicina personalizada y predictiva. Entonces, operaciones remotas. Y ahí se engancha con otra invención o con otra tecnología que está de moda, que es el análisis de datos. Con análisis de datos hemos podido, digamos, entender más información de la genética, de cómo funciona el organismo desde un punto de vista ya más completo, en el sentido de nuestros genes nos predisponen a ciertas enfermedades, a ciertos, digamos, problemas para, digamos, procesar algunos alimentos. Entonces, cuando tenemos eso claro, cuando tenemos un perfil genético de cada persona y le podemos decir, mire, usted no fume porque usted tiene un gen que en sus pulmones se le va a desarrollar mucho más rápido que si usted no fuma. O sea, y vos has visto que hay miles de personas que fuman, pero hay unos que les da la enfermedad mucho más rápido y los consume rapidísimo. Y eso es por, eventualmente, digamos, en algunos de sus casos, puede ser una predisposición genética que nunca se detectó y simplemente padecieron el problema sin conocer ese tipo de cosas. Hay ya genes que que se han detectado que hacen propensa a una persona para diabetes. Entonces, si logramos tener una alimentación diferencial para esa persona desde joven, la posibilidad o la probabilidad de que le dé diabetes en el futuro se va a hacer menor. Entonces, el tema de la medicina va a cambiar muchísimo y ahí va a haber un impacto muy grande porque hasta hoy la medicina se ha basado en temas masivos. O sea, yo hago una pastilla que se llama aspirina, que al 98% de la gente le sirve, pero mata al 2% de la gente por los efectos secundarios. Entonces, y esas son las pruebas que hacen la FDA y todas estas organizaciones para determinar si un medicamento es aprobado o no. Y lo que hacen es que se basan en probabilidades y dicen, bueno, hey, hay efectos secundarios y hay contraindicaciones, pero en un gran porcentaje de los casos esta pastilla cura. Entonces se saca al mercado, pero eso es lo que hace, por eso los medicamentos, digamos, son un tema, es para otra discusión, pero por eso es tan complicado tomar medicamentos, porque los medicamentos están diseñados para que funcionen en la mayor parte de la población, pero no sabes si estás en esa mayor parte o si los efectos secundarios van a ser tan problemáticos para vos y para tu organismo que de ahí era mejor no tomarla. Entonces, cuando llegamos a este tema de análisis de datos personalizados, y te hablo de análisis de datos porque hasta ahora tenemos la capacidad
de analizar datos del tamaño que requiere nuestra genética. Entonces ya se puede hacer una pastilla que sea personalizada para tu predisposición genética. Entonces tiene efectos secundarios cero. No tiene ni un solo efecto secundario, porque es una pastilla diseñada para tu organismo, una medicina, una molécula. Entonces ya empiezan a surgir técnicas en esta dirección. El otro día conversaba con un, bueno, ahí en la universidad me metí a una maestría en genética y entonces hablaba con uno de los profesores y me decía que un doctor de Seattle estaba atacando un tipo de cáncer porque lo que él hacía era que le sacaba a las personas muestras de células del sistema inmunológico y las entrenaba para atacar el cáncer que tenía. Y luego le reinsertaba esas células que, como eran de la misma persona, no tenían rechazo del cuerpo, porque son de la misma sangre que tenía. Entonces tenía una efectividad altísima en ese proceso y bueno, eso fue hace como 1 año y medio, ya debe estar listo para sacar la patente y tener ese tratamiento, pero ¿qué pasa? Digamos, es diferente vender 200 millones de aspirinas que hacer el estudio para una persona digamos, reprogramar la célula del sistema inmunológico para volverla a introducir en el cuerpo. O sea, tiene un costo completamente diferente. Entonces ahí viene el otro reto, cómo la medicina personalizada va a ser accesible a todas las personas. Esa es la discusión que está actualmente en medicina, en ese aspecto de los fármacos o digamos, de ese tipo de tratamientos. Pero como te decía, en la parte de telemedicina se requiere de una conectividad de muy alta velocidad para poder para hacer ya procedimientos en forma remota y llegar con un especialista a zonas, digamos, sin tener que desplazarse y aprovechar muchísimas cosas de ese estilo. Una pregunta, Yuri, perdón. ¿Es consciente la ciencia médica de esta información que hoy ofrece la tecnología, por ejemplo, en esta personalización de un medicamento? ¿O es consciente que yo sufro los efectos secundarios de una pastilla genérica, diría? ¿Están ellos claros de esto o es información que no han procesado, que no conocen? No. De hecho, así funciona la medicina. Ellos están completamente claros porque para eso se hacen los estudios, los estudios que determinan si un medicamento es aprobado o no. Los medicamentos que conocemos no tienen un 100% de efectividad en ningún caso. Entonces, lo que hace la medicina moderna o actual es hacer estudios digamos, donde tienen gente con placebo y gente que le aplican también el tratamiento y entonces determinan cuáles son las reacciones de la gente. Y de esa manera, o sea, la forma de aprobar o no aprobar un medicamento es un estudio estadístico. Entonces, en el estudio estadístico hay gente que se va a morir de los efectos de ese medicamento, pero si supera un margen, entonces el medicamento es aprobado. Así es como funciona. Okay. Y todo el mundo, o sea, están de acuerdo con eso por el bien mayor, ¿verdad? Entonces, lo que tratan es de, digamos, salvaguardar el tema diciendo cuáles son las contraindicaciones de un medicamento, por lo menos las que conocen. Pero había un caso que me contaban de una persona en España, en un curso veíamos el ejemplo de que la mamá llegó y ¿cómo se llama? Tuvo un niño y cuando a los días resulta que lo llevó al hospital porque se empezó a poner morado y no sabía qué era.
y resulta que ella tenía una mutación en su ADN que hacía que la leche materna se le convertía al niño en un veneno. Entonces, y murió, el niño murió y no tenían idea de qué podía hacer hasta que le hicieron un análisis de genética. Entonces, ve lo difícil que es, porque ella estaba tomando un medicamento para el dolor. Ya me acordé bien el cuento. Ella estaba tomando morfina o algo así para el dolor. Entonces, la mutación que ella tenía hacía que el cuerpo no absorbía la morfina, sino que la pasaba por la leche materna. Entonces, el organismo del bebé no tenía capacidad para asimilar esa cantidad de morfina y se murió. Entonces, como te digo, o sea, en todos los estudios médicos, y por eso gastan tanto tiempo y tanto dinero, porque tienen que buscar muestras representativas de personas que tengan la enfermedad, y esa muestra va a representar a toda la población. Entonces tienen que ser grupos grandes y diversos, y de esa manera pueden calcular cuál es la efectividad de cada medicamento. Pero así es como funciona. ¿Va a estar el mundo conectado totalmente a Internet en determinado plazo, Yuri? Definitivamente. ¿Van a funcionar dispositivos solamente por Internet y no por energía eléctrica? Sí, definitivamente. Eso cada vez es una realidad que se da más y más, y es cuestión de invertir. Creo que las redes 5G van a ser un gran paso en esa dirección. Nos van a permitir cosas, por ejemplo, como la conducción autónoma, que ese es un gran reto que hay actualmente. Hay unos avances increíbles alrededor de este tema, pero el componente que falta es que ahora yo tengo que tener un carro súper conectado para poder conectarlo no solo con lo que percibe alrededor, sino que conectarlo a los sistemas viales de cada ciudad o de cada lugar. No es lo mismo que yo tenga un carro de conducción autónoma que tenga una cámara que ve el semáforo y que interpreta que el semáforo está encendido aquí, ahora encendió aquí, entonces puedo pasar, a que el carro esté conectado al sistema de semáforos y que ni siquiera tenga que tener una cámara, sino que él sabe, porque el mismo semáforo le dice, ahora estoy en rojo, y después le dice, ya cambié, puede pasar. Entonces, ese tipo de conectividad es la que se requiere para tener una conducción autónoma que sea efectiva. O sea, que yo pueda conectarme a supersistemas que me dan muchísima información, ya no solo de tráfico para llegar más rápido, sino del efecto inmediato. O sea, yo no solo tengo que detectar una persona que va cruzando, sino que tengo que saber ¿cómo se llama? Cuándo la luz va a cambiar del semáforo, y la mejor manera de detectar eso es que mi dispositivo se conecte a esos supersistemas que van a existir. De hecho, una de las pruebas fallidas de esta conducción la hicieron en California. Hace un tiempo salió la noticia que venía un carro de estos, creo que era de Tesla o de Google, que venían en una calle y pasaba por una intersección, y se le metió por debajo a un tráiler. Y resulta que, bueno, parece trivial, pero detectaron que la cámara no vio, la cámara tenía un ángulo de visión que no detectaba que arriba venía un tráiler, o sea, que estaba pasando un tráiler, sino que vio por debajo y dice, aquí no va nada, entonces se tiró y pasó. Entonces todavía falta, en ese sentido, digamos, más progreso. Ya hay muchos avances, como te digo, pero una red ultra conectada es lo que se requiere para este tipo de cosas. Y con todos los servicios, todas las tendencias
que existen actualmente de drones, digamos, de manejo, por ejemplo, no solo a nivel productivo, o sea, porque un dron que haga una revisión agrícola o que capte información de sensores que hay por todo lado en vez de ir a ver el cultivo, sino que para vigilancia, o sea, drones que anden vigilando y que estén conectados. Entonces, en vez de ir persiguiendo a un carro en la autopista, los drones se mandan información y dice, bueno, si lo perdí de vista en este momento, quiere decir que está en la calle tal, entonces le toca al dron tal, entonces le voy dando un seguimiento, de modo que yo lo puedo acorralar de una mejor manera, y esa es solo una aplicación, pero un dron que tiene cámara, que está volando, que va rápido sin interrupción, que puede sortear obstáculos. Ese es un dispositivo que me puede ayudar muchísimo en una gran cantidad de áreas de servicios, y como te decía también, de esquemas productivos. Y eso, digamos, este tipo de dispositivos es parte de otra tecnología que se habilita con las redes ultraconectadas, que es el Internet de las Cosas, o el IoT, que es precisamente dispositivos que están conectados y que reciben y envían información de una manera muy eficiente. Y que esa información no solo altera el estado o la situación de otros, sino que el de uno mismo. Entonces hay procesamiento fuera del dispositivo en un lugar central que envía información procesada para que el dispositivo se comporte diferente. Entonces, eso requiere una red ultra conectada, y creo que hacia ahí definitivamente vamos. Ok. Una pregunta, Yuri. Todo esto ya venía y viene algo que es una pandemia que resetea la dinámica mundial. Se habla de un fin y de un principio. Esto nos agarra desprotegidos a muchos. Por ejemplo, el tema de la educación. No sé si los muchachos regresan, hay problemas de conectividad. Los países no tienen la infraestructura adecuada para conectar a esos muchachos con todo lo que se requiere para hacer un proceso virtualizado de la educación. ¿En qué áreas nos agarró desprotegidos? Y ahora sí, después de esto, bajó el pico de contagio, apareció la vacuna. Concretamente, ¿hacia dónde deberían ver los gobiernos, la humanidad en sí, como retos inmediatos a nivel tecnológico? Sí, ahí hay varios aspectos a comentar, digamos, porque está la situación particular de Costa Rica, que Costa Rica había sido uno de los países que se diferenciaba por la universalidad de la educación, y eso nos impulsó muchísimo a final del siglo pasado como país pacífico y como país donde pudimos basar o pudimos incrementar nuestra economía basándonos en servicios. O sea, aquí en Costa Rica hay muchísimas empresas que tienen centros de servicio debido a que la ubicación del país, pero también la educación que tiene la gente. O sea, aquí hubo un centro de una empresa que tenía 7,000 funcionarios de tecnología, solo de tecnología. Bueno, está Intel aquí, que tiene una gran cantidad de personas. Bueno, en Microsoft, donde yo trabajo ahora, Microsoft tiene una organización que tiene 1,200 personas aquí en Costa Rica, cuando Microsoft tiene 25 años de estar en el país, pero había sido una oficina de ventas, una subsidiaria que, digamos, rondaba las 100 personas. Ahora hay organizaciones aquí que son globales y que ya somos 1,200 personas y con posibilidad de crecimiento. Entonces, hay una realidad para Costa Rica y hay una realidad, digamos, más global. Hablaba en la mañana, tengo una conversación con un colega que es de Irlanda, y le preguntaba precisamente esto, que cómo estaba el tema de la educación en Irlanda, que es un país, digamos, con una población similar a la nuestra, con una economía basada en servicios, pero digamos, con una dirección, digámoslo así, de liderazgo
que los ha posicionado muy bien en Europa. O sea, a pesar de que ellos no están en el continente, es una isla que está de alguna manera separada del continente, pero ellos ahora están teniendo un boom de crecimiento de ese tipo de empresas que llevan sus servicios ahí y expatrian a mucha gente, pero lo curioso es que ahora Costa Rica e Irlanda son hubs de centros de servicio de estas grandes empresas de tecnología. Entonces, eso es una realidad que tenemos hoy, antes de la pandemia. ¿Qué pasa con la educación global? O sea, la mayoría de los países tienen una cobertura que no es completa en temas de Internet y en tema de dispositivos. Inclusive países ricos y todo, o sea, no tienen el 100%. Hay gente, y lo pasaba en una noticia un día de estos, que la ministra de Educación hablaba, que nosotros tenemos una cobertura, cierto tamaño, una cantidad de gente que tienen una computadora y tienen conexión a Internet en su casa. Entonces, ese es un porcentaje de la gente. Hay otra gente que tiene conexión, pero a través de un teléfono. Eso complica la situación porque no es lo mismo conectarse con una computadora a hacer sus trabajos que conectarse en un teléfono. O sea, si te dicen haga un documento con un resumen, no me imagino yo cómo puede escribir uno en un teléfono. Pero y aquí en Costa Rica hay un tercer grupo que es gente que no tiene acceso a un teléfono inteligente y por lo tanto tampoco tiene Internet. Entonces, esto va a, si lo vemos así como está, esto genera una diferencia social. Esto va a generar ¿cómo se llama? Un retraso o va a separar aún más a este tipo de personas porque no tienen acceso a la educación. Y entonces el ministerio está luchando para ver qué protocolos implementa para volver a las aulas, porque si no, vamos a convertirnos en lo que quisimos dejar de ser antes. O sea, si nosotros no tenemos la educación universal que ha caracterizado a Costa Rica, entonces vamos a perder esa ventaja competitiva que teníamos. Ahí es donde la tecnología existe, pero no está democratizada, que ese es el otro concepto. O sea, no tenemos Internet con full cobertura. En Irlanda esa sí es la diferencia. O sea, en Irlanda sí tienen 100% de cobertura en Internet. Sin embargo, no todos tienen dispositivo. Entonces ahí también tienen estudiantes que su aparato de conectividad es un teléfono. Entonces, eso plantea una serie de problemas a mediano plazo, digamos, o sea, porque todavía vamos a sentir ese impacto cuando estas personas que están teniendo ese tipo de problemas lleguen a la edad ya productiva. Ahí es donde no van a haber tenido la posibilidad de una educación similar a los demás. Y bueno, en Noticias hacían una comparación muy drástica de una persona de un colegio público y una persona de una zona rural. Digamos que esos son los extremos, pero digamos que esa brecha se va a abrir con esto si no se hace, si no se explota la tecnología, si no se democratiza, porque aquí no es que falta tecnología, aquí lo que falta es cómo hacemos para democratizarla. Ese es el aspecto en el que tiene que trabajar definitivamente el país para sobreponerse a esta situación y garantizar que estos muchachos van a tener, inclusive en tiempos de pandemia y en tiempos de que tenemos que estar encerrados, van a tener acceso a la educación como todos los demás. Entonces, material, hay montones que simplemente hay que organizarlo. O sea, ni siquiera es invertir en dar una clase de factorizar,
sea, vos pones en YouTube o en estos servicios cómo factorizar y te salen 300 videos de profesores explicando cómo se hace. Es simplemente hacer un compendio con control de calidad y todo de ese material y que los muchachos tengan acceso. Hay cosas que sí hay que hacerlas, historia de Costa Rica y todo ese tipo de cosas, pero definitivamente lo que hay que hacer es buscar acelerar ese paso hacia tener un uso democrático de esas tecnologías para que la educación se convierta en lo que siempre ha sido aquí en el país, una ventaja competitiva. O sea que más bien que una de las consecuencias podría ser que al expandirse esa brecha, si no hay respuesta inmediata en cuanto a temas de tecnología y cobertura, podría ser más peligroso porque nos engañamos a veces. Como vemos al muchacho con un teléfono, creemos que ya está totalmente conectado, pero desde ese punto de vista, más bien se puede hacer más grande la brecha. Correcto. Y eso correcto. impactar la parte social, económica, la calidad como insumo para mejores profesionales o mejores personas. Entonces hay un reto ahí de los países productos. ¿Lo estarán viendo? ¿Son conscientes? Esperemos que sí, esperemos que sí. El MEP, según decía la ministra, sí tienen una urgencia de volver a las clases normales de alguna manera. El problema es si esto no es posible, o sea, porque como estamos viendo el incremento de casos aquí, el problema de las unidades de cuidados intensivos, ese es el principal problema. Entonces, y digamos, hay una realidad, o sea, cuando vos ves en las escuelas públicas hay 30, 40 muchachos en un aula. Es imposible tener distanciamiento social con el tamaño del aula y la cantidad de personas que hay. Entonces, ¿qué haces? ¿Extendés horarios? O sea, no se puede. O sea, al final vas a tener 15, 15, 15, pero entonces tenés que tener 3 veces el horario, ya no alcanzaron los profesores. Entonces, yo creo que, o sea, sí hay que buscar una solución y ojalá la encuentren. Sí están conscientes de eso, pero me parece a mí, o sea, lo digo por percepción de lo que he visto, no se han puesto a pensar en una solución más sostenible alrededor de la tecnología. Creo que eso es lo que no han hecho. De hecho, hay una iniciativa que inmediatamente Microsoft se acercó al MEP y están utilizando Teams, todos los profesores, se dio capacitación y todo, para que los muchachos pudieran llevar sus lecciones ahí. Pero otra vez, estamos hablando de los muchachos de escuelas públicas que tienen dispositivo y que tienen acceso a Internet. Entonces, tenemos que pensar en que, o sea, Costa Rica se diferenció porque nosotros pensamos en todos. La electricidad, por ejemplo, que es uno de los temas, aquí en Costa Rica es uno de los países que tiene la mayor cobertura de electricidad a nivel mundial, porque precisamente después del 49, el país se preocupó de que toda la gente tuviera acceso a ciertas cosas, a ciertas cosas básicas. El agua, la cobertura que tiene el AIA en Costa Rica, o sea, se la desean los países desarrollados. O sea, es increíble que en todo lugar en Costa Rica hay servicio de agua y eso son inversiones a futuro, eso es visión que tuvieron en ese momento. Ahora toca tener la visión de que el mundo tiene otros recursos no naturales, ya esto es recursos artificiales que van a ser igualmente importantes para la sociedad del futuro inmediato, ya ni siquiera del futuro inmediato. Entonces, si no resuelven ese tema, si no atacan el problema por ahí, este tipo de cosas, este tipo de problemas, que no, no va a ser el último, van a impactar muy gravemente la brecha social en este país y van a hacer que Costa Rica pierda esa ventaja competitiva que ha tenido durante años. Claro, imagínate que si la educación ya yo tenía muchos cuestionamientos en torno a la calidad,
¿qué podría pasar si esta brecha se ensancha y por un tema de carencia en herramientas tecnológicas decrece la calidad de la educación? O sea, puede ser crítico y esto lo podríamos ver como una consecuencia de este mismo, pues, del evento y algo, pues, para lo que no estaba preparado, yo diría casi ningún gobierno, o sea, lo decís hasta países ricos. Y ahorita el tema es correr, correr, correr. Veo los esfuerzos, veo la voluntad, que la presencialidad es importante en el proceso educativo, pero al día siguiente que no, porque sale la cifra de contagios, la posición de padres de familia. O sea, es un tema muy complejo que yo me atrevería a pensar que en una alta probabilidad no hay retorno. Es por lo menos a simple vista lo que se ve. El tema es, no hay retorno, pero no hay un instrumento, una herramienta que permita compensar con un alto nivel de calidad esto para que la brecha no se ensanche. Es preocupante y creo que es importante verlo así, pues un reto también para el sector político, ¿verdad? Creo que también esto tiene una connotación política porque al final es el ente rector y el que tiene la posibilidad de invertir o decidir cómo empezar a trabajar en esto. Exacto, exacto, así, Okay. así mismo es y ojalá que lo vean porque sí, sí se necesita resolver ese tema a la brevedad, porque si no el impacto, digamos, en tema de oferta, ¿por qué las empresas se vienen para acá? Porque hay oferta de personal calificado que es gente educada, que han podido estudiar hasta un nivel apropiado para dar un servicio con la calidad que se requiere en mercados internacionales. Si eso se rompe, entonces aquí vamos así a tener un gran impacto porque entonces esas personas van a tener que ir a otros procesos productivos, a otras industrias donde digamos, la relación es muy diferente. Entonces, ya no va a ser, o sea, tener servicios como los que tenemos aquí en Costa Rica es realmente una bendición, digamos. O sea, igual que lo que pasa con Irlanda, y han progresado mucho por ese tipo digamos, de cambio en la economía. O sea, hay que hacer agricultura y todo el tema, pero digamos, en tiempos como estos nos damos cuenta que hay que diversificar. No podemos depender de un solo rubro de la economía. O sea, si nosotros pensábamos que el turismo era la vaca sagrada, ahora se acabó. O sea, los aeropuertos están cerrados. No puede venir gente a hacer turismo. Entonces, ¿y ahora qué? O sea, no podemos depender de una sola industria, porque inclusive ahora el turismo como lo conocíamos, para mí va a desaparecer y aunque pase esta pandemia, la gente va a ser más cauta a la hora de hacer sus viajes. Y bueno, ese es un factor. Lo otro es cómo van a quedar de golpeadas las aerolíneas y todos los servicios de turismo después de que esto pase. O sea, tenemos que ver, hay gente que predice, economistas que predicen que vamos a volver a precios digamos, de vuelos y todo, como los teníamos hace 30 años, que eran mucho más elevados y que entonces no había... Exactamente, o sea, no era masivo como ahora que vos te encontrabas ofertas que parecían mentira y gente que viajaba por todo el mundo, porque los precios lo permitían. Entonces, ante esa realidad que vamos a enfrentar, si Costa Rica pierde la parte de turismo, una buena porción, y además perdemos la competitividad en servicios y esos se empiezan a ir a otros lugares, ahí sí vamos a entrar en un problema, en un problema principalmente social. Sí, me sensibiliza mucho como ser humano, pero también como educador, pues el impacto en la calidad de la educación. Y si ya yo tenía mis dudas en temas de calidad, pues preocupante este tema. Ojalá que haya conciencia política, conciencia colectiva, social, sector privado, para buscar cómo solventar este tema tecnológico, que es al final una herramienta, cobertura,
pues para aliviar un poco, porque el impacto social, sí, lo hemos visto. Yo he pensado que es muy doloroso, ni siquiera decir cuánta gente muere día a día, pero las consecuencias posteriores en el orden económico y social pueden ser muy, muy difíciles. Y quizás ahorita todavía estamos en el shock de ver el duelo del proceso, estamos encerrados, tenemos miedo, no sabemos hacia dónde vamos, pero pueden venir muchas consecuencias y ahora asociándolo al tema tecnológico en cobertura, pues es un factor preocupante el tema educativo. Pero bueno, no podemos seguir porque ya mañana hay que seguir en otras cosas y no lo quiero atrasar más. Ha sido un honor, un placer, un privilegio tener tanto conocimiento a disposición. Este tipo de cosas luego se comparten y habrá gente que en redes, porque hoy pasamos hablando de conectividad, conectados 24/7, efectivamente. En pandemia la gente se despierta a las 3 de la mañana y por ahí le da clic. Entonces creo que, Yuri, creo que tenemos la conciencia social de hacer una evolución, de dar información, de generar criterio, de hacer que alguien se cuestione cuál es su proceder a partir de esto. Empresas que ven la tecnología quizás como algo donde no es necesario invertir, algunos que lo ven como una amenaza, pero está ahí y ese tampoco se va a ir. O sea, llegó para quedarse, empujó un poquito. Antes la gente hacía Zoom y el otro, pero ahora todos sumizaron simultáneamente y ahora ya eso ha hecho que los procesos empresariales también se ajusten a otro tipo de situaciones, temas de presupuesto, temas de eficiencia, el teletrabajo, este nuevo elemento que sí salió y que tiene sus pros y contras, pero al final la tecnología vino y llegó el virus y estuvo la tecnología presente. Y hay una pregunta o una inquietud que surge, y con esto podemos cerrar. ¿Qué hubiera sido del mundo con la pandemia sin la tecnología? Hasta desde la parte social, o sea, saber que dolorosamente hay un paciente en una unidad de cuidados intensivos y que es capaz de comunicarse con su familia para un último mensaje, pues gracias a un dispositivo tecnológico, como que, pues lamentablemente llegó, pero habían avances tecnológicos que permitieran esto. Definitivo. Así es. Definitivo. Pero bueno, un saludo hasta Escazú y saludos en su casa, nos estaremos hablando y pues bueno, queda pendiente la invitación todavía. Definitivo. Muchísimas Esa es gracias por... la revancha de la pizza. Sí, muchas gracias por la invitación, la verdad, encantado No. de compartir con vos y este tema tan bonito y de verdad muy agradecido. Y no se libra porque aquí queda la huella y pues ahí estaremos hablando, vendrán otras. Porque Excelente. todo esto tiene una serie de consecuencias, de efectos. Hoy hablaste del tema médico y sería interesantísimo compartir esto también con alguien en el área médica, con alguien en el área educativa. Creo que están asustados en la parte de educación. Yo decía que hay que trabajar en equipo y simplemente viendo un comentario, pues que se une educación con salud, porque al final si se parcializan criterios es más difícil y creo que es más cuando el trabajo de equipo debe demostrarse, porque cada uno pues inconscientemente hasta vigila sus intereses, pero hay grandes retos y el tema educativo pues es otro. Ojalá que la brecha no se haga tan grande, que ya de todas formas venía haciéndose y que sabemos que esto repercute en otras problemáticas sociales como la delincuencia, como el desempleo, como la deserción. Pues ahí hay grandes retos, porque no son solamente en el dispositivo, sino en la parte social, de cómo minimizar el impacto en estas otras áreas que son tan crítico, es tan crítico el tema de la delincuencia y la criminalidad, estadísticamente hablando, quizás igual o peor que el mismo virus, porque a veces nos olvidamos que eso está ahí y que es una problemática social que si se hace más grande con este problema, pues si no te agarró el virus, ojalá no te agarre el maleante. Esa es la realidad. Entonces, ver cómo bajamos eso, porque es un gran reto y pues para tener una humanidad más, una mejor convivencia. Un gusto, buenas noches y muchas gracias, Yuri, que Dios te bendiga. Gracias por tu aporte. Igualmente, buenas noches, Manuel. Un gusto. Bueno, gracias. Hasta luego. Bueno.